Vete y no regreses. Esas palabras cortaron el aire de la habitación con tanta limpieza que todos los demás ruidos se apagaron de golpe. Las risas se quedaron a medias. Los tenedores se detuvieron a mitad de camino hacia la boca. Yo me quedé ahí parada, con las manos vacías, mientras la voz de mi nuera flotaba en el ambiente, dura y definitiva, tal como después resonaría en mi cabeza una y otra vez. No contesté, no porque me faltaran palabras, sino porque en ese instante entendí algo. Aquello no era una plática. Era una decisión que ella ya había tomado y que se sentía con suficiente seguridad para soltarla delante de todos. La historia que vas a escuchar es una obra ficticia creada por el equipo de redacción del canal H2 Historias. Está inspirada en situaciones de la vida real para transmitir lecciones sobre la familia, los sentimientos y los valores humanos. Todos los personajes y eventos son ilustrativos. Me llamo Gabriela Ramírez, 68 años. Yo había estado de pie al final de la mesa, en el mismo lugar de siempre durante las cenas familiares, lo suficientemente cerca para ayudar, lo suficientemente lejos para no estorbar. Había pasado la tarde preparando lo que pude, moviéndome con cuidado por su cocina en Guadalajara, tratando de no alterar el ritmo que habían armado sin darse cuenta de cuánto dependía de mí. Había amigos ahí, una prima de ella, un vecino de la colonia en Zapopan, gente que me sonreía con cortesía, pero que en realidad no me veía. Mi hijo Rafael estaba sentado 2 sillas más allá. Cuando el silencio cayó en la habitación, lo miré sin pensarlo. Él mantuvo la vista baja, clavada en el borde de su plato, como si el dibujo de la madera exigiera toda su atención. No levantó la cabeza, no intervino. Su silencio pesaba más que la voz de ella. Esperé una señal, una pausa, cualquier indicio de que aquello había ido demasiado lejos. No llegó ninguna. Ahí me di cuenta de que la casa en la que había estado poniendo dinero para mantenerla a flote ya no tenía lugar para mí, ni emocionalmente, ni en lo social. Tal vez nunca lo tuvo. Tomé mi chal sin decir nada. Nadie me detuvo. Las sillas no se movieron. Las conversaciones no volvieron hasta que la puerta se cerró detrás de mí, afuera. El aire nocturno de la ciudad se sentía más frío de lo normal, pero lo recibí con gusto. Caminé hasta mi coche y puse las manos en el volante, respirando despacio hasta que dejó de temblarme el cuerpo. No discutí, no me defendí. Me fui tal como ella me lo había dicho. Lo que aún no entendía era cuánto llegaría a calar esa orden en todo lo demás que yo había estado sosteniendo. Al día siguiente, mi hijo Rafael me llamó. Su voz traía una calma cuidadosa, de esas que usa cuando quiere que las cosas se queden justo donde están. Mamá, no hagamos de esto algo más grande de lo que es, murmuró. Estaba molesta. Ya sabes cómo se pone. Yo sé cómo se pone cuando se siente dueña de todo, le respondí. Lo de anoche no fue un arranque, suspiró, lento y medido. La casa está a mi nombre. Tuvimos que hacerlo así para que nos aprobaran el crédito. Tú estuviste de acuerdo. Estuve de acuerdo en ayudar, le contesté, no en desaparecer. Hubo una pausa. En ella. Escuché cómo la verdad se acomodaba entre nosotros. Los papeles habían sido idea suya. Los había presentado como algo práctico, temporal, más limpio para todos. Yo me había quitado de los documentos para que su solicitud pasara sin problemas. Mi sueldo cubría la diferencia. Mi nombre se hizo a un lado. Ella maneja la casa, agregó. Más bajito ahora, tú lo sabes. Lo sé, dije. Por eso se sintió con tanto derecho de decirlo en voz alta. No lo negó. Cambió de tema. Todos hemos estado bajo presión. Que tú te quedaras era para ayudar. Sí ayudó, respondí, hasta que dejó de convenirle. Esa tarde, ella me mandó un mensaje. Ni una disculpa, ni un reconocimiento, solo logística. Empacaremos tus cosas. No era cruel, era eficiente, como si tuviera todo el control disfrazado de orden. Ahí fue cuando la confusión se volvió algo más filoso.
La cena no había sido el punto de quiebre, había sido la confirmación. Ella no había perdido el control, lo había ejercido. En lo social, la casa se regía por sus reglas. En lo legal, estaba a nombre de mi hijo. En lo económico, dependía de mí. Cada pieza tenía su lugar. Y yo era la única sin uno. Ayudar en silencio me había hecho invisible. Ser invisible me había hecho reemplazable. Al caer la noche, me senté sola en mi departamento nuevo en Tlaquepaque, con el teléfono boca abajo, escuchando el silencio del que me habían acusado de romper. Ahora entendía por qué se había sentido con derecho a terminarlo en público. Creía que el sostén seguiría pagando, aunque ya se hubiera ido, para cuando mi hijo dejó de llamar temporal a la situación. La palabra ya había perdido todo sentido. Yo lo cubro este mes, me dijo la primera vez que faltó para la hipoteca. Su tono venía lleno de seguridad, bien ensayada y tranquilizadora, solo hasta que las cosas se acomoden. Las cosas no se acomodaron. Los pagos pasaron de ocasionales a esperados, luego a rutina. La transferencia salía de mi cuenta cada mes, constante y callada, como un reflejo. Nunca lo anunciaba. Nunca pedí que me lo agradecieran. Lo trataba como trataba la mayoría de las cosas en esa casa, algo que funcionaba mejor si pasaba desapercibido. Después vinieron los servicios, la luz en invierno, el agua en verano, la reparación cuando falló la caldera, la cuenta de predial que llegó con demasiados números rojos y urgencia. Cada vez, mi hijo lo enmarcaba igual. Ya casi nos ponemos al corriente. El próximo trimestre será mejor. Tú sabes que esto no va a durar para siempre. Le creí porque quise creerle, porque creer era más fácil que sumar. Me repetía que tenía sentido. Yo era mayor. Yo estaba estable. Ellos estaban armando algo. Las familias se ayudan. Esa era la historia que me contaba cada vez que los números se ponían más pesados. Una vez, después de una reparación cara, le dije la verdad, sin acusar. Sin ti estaríamos en apuros, respondió rápido. No lo voy a olvidar. Pero olvidar no siempre pasa de golpe. A veces se va diluyendo, mes tras mes, hasta que el apoyo que sostiene todo se vuelve parte del fondo. Esperado, dado por sentado, seguro para recargarse. Después miré las transferencias en mis estados de cuenta, alineadas con orden. Cada una traía fecha, cantidad y ninguna voz, ninguna discusión, ningún reconocimiento. Solo prueba de que la estabilidad venía de un solo lado. Lo que habían construido se mantenía en pie porque yo estaba debajo, firme y callada. Y los cimientos, estaba aprendiendo. Casi nunca se notan hasta que dejan de sostener. Repasé esa cena más veces de las que quiero admitir. No su voz a ella, la quietud de él. Cuando por fin volví a saber de Rafael, habló con cuidado, como eligiendo palabras que no movieran nada de su lugar. No quise que se armara una bronca mayor, explicó. Ya sabes cómo se pone cuando se siente acorralada. La acorralada fui yo, le respondí. Mi voz se mantuvo firme, aunque mis manos no quise decir eso, insistió. Solo quería mantener la paz. Paz. La palabra quedó colgando entre nosotros, pesada, intocada. Tú la oíste, le dije. Tú viste cómo pasó. Dudó. Luego probó otro camino. Si hubiera metido, habría sido peor. Tú lo entiendes. Sí entendía. Ese era el problema. Durante años, yo había sido la que alisaba las esquinas, la que absorbía las tensiones, la que se echaba para atrás para que los demás avanzaran. Había aprendido a hacerme más chiquita en momentos así, a convertirme en una pausa en vez de una presencia. Pensé que se te iba a pasar, agregó. No creí que te fueras a ir. Cerré los ojos. No pensaste porque no tenías que pensar. La verdad se afiló entonces. Su silencio no había sido confusión ni miedo. Había sido estrategia. Al quedarse callado, evitó elegir. Al no elegir, dejó que la decisión se mantuviera. Intentaba proteger a todos, ofreció más suave. No, dije, protegías el arreglo. No respondió. La línea quedó abierta, llena del espacio donde debería haber habido algo honesto.
Ahí vi claro mi lugar. No solo había pagado cuentas, había sido el colchón de los conflictos, parada entre la incomodidad y la comodidad. Cuando ese rol terminó, también terminó mi utilidad. La confianza no se va con gritos, se escapa en el momento en que te das cuenta de que el silencio nunca fue neutral. Dejé la mayoría de mis cosas donde estaban, no porque no pudiera llevarlas, sino porque no quería pelear por lo que era mío. El suéter doblado en la silla, los zapatos junto a la puerta, prueba de una presencia que ya habían descartado. Cuando tomé mis llaves, mi hijo Rafael me miró desde el pasillo. Sus hombros tensos, su voz baja. «¿No tienes prisa?» «No», respondí. «Me estoy yendo». Se movió, intentó de nuevo. «Hablaremos después, cuando las cosas se calmen». Asentí una vez, no acuerdo. Cierre. El departamento al que me mudé quedaba a unas cuadras, en una colonia tranquila de Guadalajara, de esos lugares que eliges cuando quieres tomar menos decisiones. Bajé mis bolsas y me quedé parada más tiempo del necesario, escuchando el zumbido de algo que no era la vida de nadie más. El espacio se sentía incompleto, pero era mío. Esa noche llegaron mensajes prácticos. «¿Dónde ponemos tus cosas? ¿Cuándo las pasamos?» Nadie preguntó si estaba bien. No respondí. Explicar habría convertido mi salida en una negociación, y no me interesaba regatear por dignidad. Sus palabras se quedaron conmigo. «Vete y no regreses», se repetían en mi cabeza, no como insulto, sino como instrucción que había seguido al pie de la letra. No alcé la voz, no me defendí, hice lo que me pidieron y quité mi presencia del cuarto, de la rutina, del rol que había estado llenando en silencio. Mientras desempacaba las pocas cosas que traje, entendí algo con claridad. Irme no significaba renunciar a todo. Significaba elegir no pelear por un lugar que ya había decidido que no me correspondía. El recordatorio llegó como siempre, callado, automático. Una línea de texto que no sabía que nada había cambiado. Transferencia de hipoteca pendiente. Mi dedo se quedó sobre la pantalla antes de darme cuenta de lo que hacía. La memoria muscular tenía más fuerza que la intención. Durante años, esto había sido rutina. Abrir la app, confirmar la cantidad, seguir adelante. El hábito vivía más profundo que el pensamiento, construido con repetición y responsabilidad. Bajé el teléfono, luego lo volví a tomar. «No puedes parar así nomás», resonó la voz de mi hijo en mi cabeza, calmada y razonable, como siempre sonaba cuando necesitaba que algo se quedara quieto. «Todo depende de ese pago», me imaginé llamándolo, decirle que había sido un error, prometer que lo arreglaría, como siempre. Luego vino otro recuerdo, sus ojos en la mesa, su voz en la habitación. «Vete y no regreses». Exhalé despacio y bloqueé la pantalla. Esto no era castigo, no era enojo, era congruencia. No podía seguir financiando una vida de la que me habían ordenado salir. Pagar siempre había significado pertenecer, aunque nadie lo dijera en voz alta, sin pertenencia. El pago no tenía dónde caer. Esa tarde, mi hijo intentó otra vez. Su tono cambió, menos cuidadoso, más tenso. «El banco no espera», advirtió. «No les importan los pleitos familiares». «Lo sé», respondí. A ella tampoco le importaron. Siguió un silencio, no el pensativo, el que calcula. «¿De veras lo estás haciendo?», murmuró. «Estoy respetando lo que quedó claro», contesté. «Ya no vivo ahí, ya no decido ahí, ya no pago ahí». No discutió, no se disculpó, colgó. Me quedé con la quietud después, sintiendo cómo el peso de lo que elegí se acomodaba en algo sólido. La responsabilidad no había desaparecido. Había cambiado de forma. Por primera vez en años, apuntaba hacia mí. El primer aviso llegó sin ruido. Mi hijo lo mencionó de pasada, con voz ligera, casi como si nada. Se mezcló el correo, comentó. «Seguro no es nada». No respondí. El silencio se había vuelto mi respuesta a lo que ya no me tocaba arreglar. Unos días después, otro mensaje, más corto.
El banco mandó algo otra vez, sin saludo, sin explicación, solo información dejada a mis pies, como si yo me agachara automáticamente a recogerla. En el mercado, me topé con una vecina de su colonia, una señora que reconocía decenas pasadas. Dudó antes de hablar. ¿Todo bien por allá? Su tono traía curiosidad, no preocupación. Ellos se están arreglando, respondí, y seguí caminando. La tensión me llegaba igual, siempre había llegado. Mi nuera llamó una vez, con voz tensa, envuelta en una cortesía que se notaba forzada. Hubo un retraso, explicó. Las cosas están complicadas ahorita, me imagino, contesté. Bueno, siguió, empujando. Esto nos afecta a todos. Afecta a los que viven ahí, respondí. La línea se quedó muda. Después de eso, no hubo más llamadas de ella, solo actualizaciones a través de mi hijo, cada una más pesada que la anterior. Multas, plazos, pláticas con los del banco que terminaban sin solución. Sus mensajes se hicieron menos frecuentes, separados por días, luego semanas. Esperaba más cada vez, como si el tiempo ablandara el problema. No lo ablandó. Cuando por fin me buscó de nuevo, su voz traía una tensión que no podía ocultar. No son flexibles, admitió. Siguen preguntando por los pagos que faltan. Escuché, con las manos cruzadas, sintiendo el peso de un sistema que se ajustaba a mi ausencia. Las cuentas tienen forma de hablar claro cuando la gente no lo hace. No les importan las intenciones ni la historia. Solo responden a los hechos. Lo que había cambiado era simple. Ya no estaba yo para amortiguar el golpe. Mi teléfono sonó tarde en la tarde. Sabía que era él antes de ver la pantalla. La pausa antes de contestar pesó más que la llamada misma. ¿Por qué dejaste de pagar? Su voz salió directa y cruda, con enojo mezclado con pánico. No preguntó cómo estaba. No reconoció las semanas de distancia. Fue directo al dinero que faltaba, como si esa fuera la única parte de mí que aún existía. Dejé de pagar porque ya no vivo ahí, respondí. Así no funciona. Soltó. No puedes irte y ya. La hipoteca no entiende de pleitos. Me fui porque me lo pidieron, contesté serena. Delante de todos, resopló. Te lo estás tomando muy al pie de la letra. Me dieron instrucciones muy claras. Seguí. Vete y no regreses. La línea se quedó callada un momento. Cuando habló de nuevo, su tono cambió, intentando recuperar el control. Sabes que no lo dijo en serio. Lo dijo lo suficientemente en serio para soltarlo en voz alta, respondí. Y tú lo tomaste lo suficientemente en serio para dejar que pasara. Respiró fuerte. Esto no es de sentimientos, es de mantener la casa. Para mí nunca fue solo una casa, contesté. Era donde servía, donde iba mi dinero, donde toleraban mi presencia hasta que dejó de convenir. Nos estás poniendo en riesgo, insistió. Ya hay multas, castigos, hablan de consecuencias. Entiendo las consecuencias, respondí. Las he estado cargando años. Su frustración se quebró. ¿Entonces qué? Ya valió pagar por un lugar donde no me quieren. Dije, ya valió que me borren y esperen que siga sosteniendo todo. Intentó una vez más suave. Vamos a arreglar algo. Solo ayúdanos a pasar esta parte. Pensé en la cena, en la habitación llena de gente, en sus ojos fijos en la mesa, en su voz llenando el espacio donde la mía desapareció. Esta parte empezó cuando me pidieron que me fuera. Respondí, estoy respetando eso. La llamada terminó sin arreglo. Bajé el teléfono y me quedé quieta, sintiendo cómo la verdad por fin se acomodaba entre nosotros. Nadie gritó, nadie amenazó, pero algo esencial se había liberado al fin. No supe de la casa todo de una vez. La información me llegaba en pedacitos, traída por voces que no pedían ayuda, solo alivio de guardarlo. Mi hermana llamó primero, sin saludos. Discuten todo el tiempo, murmuró. Por el dinero. ¿Por quién debió hacer qué? Escuché sin interrumpir. Una semana después, mi hijo mandó un mensaje corto.
El banco quiere una cita, sin más explicación. Lo dejé sin contestar hasta que la pantalla se apagó. En la farmacia me encontré a una ex vecina. Se acercó más de lo necesario. Las cosas andan tensas por allá, ofreció, cuidando no sonar chismosa. Tu nuera se ve agotada. Espero que encuentren cómo salir adelante. Respondí y pagué mis medicinas. Las noticias siguieron. Avisos tardíos, multas acumuladas, pláticas con los prestamistas que terminaban con voces apretadas y puertas cerradas. Mi hijo dejó de fingir calma. Sus mensajes se hicieron más escasos, más lentos, cada uno más corto que el anterior. Cuando me buscaba, nunca era por mí, siempre por plazos y presiones, por lo que podría pasar si nada cambiaba. No intervine, no porque no pudiera, sino porque intervenir habría borrado el límite que por fin había trazado. La casa había sido ruidosa cuando yo estaba, llena de expectativas y suposiciones, sin mí. Se volvió tensa de otra forma, obligada a cargar su propio peso. Me imaginaba en la mesa donde yo solía pararme voces altas, miradas buscando soluciones que ya no me incluían. El pensamiento no me dio gusto, me dio una certeza tranquila. Me había ido sin llevarme nada de vuelta. Lo que quedaba era de ellos para manejar, tal como habían querido. Lo primero que hice fue sentarme con mis cuentas y poner todo en claro. Basta de transferencias calladas. Basta de cubrir faltantes ajenos. Puse límites y vi cómo los números se acomodaban en una forma que era mía. El alivio no llegó como alegría. Llegó como estabilidad. Unos días después, compré una silla que había visto durante años sólida, cómoda, sencilla. La puse junto a la ventana en mi departamento y sentí la extraña satisfacción de elegir algo sin checar si alguien más necesitaba más el dinero. Cuando mi hermana la vio en una visita, sonrió. Parece que al fin elegiste para ti. Al fin pude, respondí. Mi hijo llamó una vez después, con tono cauteloso. Las cosas andan apretadas, ofreció, probando el terreno entre nosotros. Lo sé, respondí. Espero que encuentren cómo salir adelante. Esperó, esperando más. Una oferta, un rescate. No llegó. Me di cuenta de que la familia no se mide por cuánto aguantas. Se mide por si respetan tu presencia cuando ya no pagas por estar incluido. Los límites no son castigos, son instrucciones de cómo tratarte. Si esta historia te tocó, dale like, deja un comentario o suscríbete. Nunca sabes quién podría necesitar oírla. No volví a esa casa. No di vueltas para explicarme. Me fui exactamente como me lo pidieron y me quedé con la parte de mi vida que más importa. Lo que dejé de financiar abrió espacio para algo más callado y más fuerte: mi propia paz.